La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha planteado la creación de una nueva agencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Qué sería del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Vamos a platicar con Jorge Bravo, director general de DPL Group y profesor de la UNAM. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Encantado de estar contigo y con tu público. También te saluda Rogelio Varela, Jorge. Saludos, Jorge. ¿Qué tal, Rogelio? A Un gusto ver, estar contigo también. experto en el tema como lo eres, Jorge, ¿qué pensarías que va a ser y cuáles van a ser sus funciones y atribuciones de esta llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones? ¿Qué sería una especie de organismo como en su momento fue la Subsecretaría de Telecomunicaciones o de Comunicaciones más bien? Bueno, lo que nos dice de esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a partir de un documento que se llama, más bien una presentación que se llama Prosperidad Compartida, que dio a conocer la presidenta electa ante la cúpula empresarial, pues sería una instancia que puede depender directamente de la presidencia de la República, es decir, no es una Secretaría de Estado como la nueva que se va a crear de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, tampoco estaría, como tú mencionas, en la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es una nueva agencia que, como su nombre lo indica, buscaría la transformación digital de la administración pública federal, es decir, digitalizar al Estado. Hace unos años esto le llamaríamos gobierno electrónico. La verdad es que el término gobierno electrónico ya está bastante superado y desfasado y se habla de transformación digital. Y por lo que sabemos, pues sería una instancia, una dependencia que no va a tener presupuesto adicional, lo cual ya es problemático porque pues para digitalizar un Estado necesitas diseñar la política pública, implementarla y necesitas recursos, pero bueno, eso dice de entrada, y buscaría digitalizar 80% de los procesos de la administración pública federal en temas como aduanas, utilizando inteligencia artificial para el SAT, etcétera, para tener 50% menos tiempo, menos trámites, menos requisitos. Entonces, de entrada, por la parte de transformación digital, sabemos que quiere digitalizar al gobierno, al Estado mexicano, la administración pública federal, y por la parte de telecomunicaciones tendría o quiere las funciones de lanzar de entrada un nuevo satélite hacia 2027, quiere conectar la parte de Internet, quiere tener además espectro radioeléctrico con una función social y quiere pues garantizar el derecho social de la conectividad. Todavía no hay un decreto, todavía no hay lineamientos y eso es lo que sabemos, y cerraría este comentario para escucharlos diciendo que es positivo al principio de un gobierno, porque eso sí es lo que ha fallado en las administraciones anteriores. Claro. Jorge, en la parte de telecomunicaciones, ¿podría tener alguna atribución que actualmente tiene el IFT? Claro que sí, y ahí es donde ya empiezan más las dudas sobre qué va a ser esta agencia de transformación. Como ustedes saben y el público, pues hay una propuesta para extinguir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero las dudas surgen porque las atribuciones regulatorias que actualmente tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre ellas la gestión, la administración del espectro radioeléctrico, el otorgamiento, la revocación de concesiones, pasarían a la instancia encargada de hacer esto en la Secretaría de Infraestructura. Pero aquí estamos hablando de otra agencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, por lo que yo creo que se necesitaría o una reforma también a la Ley Federal de Telecomunicaciones o una reforma a la Constitución para darle estas atribuciones y no se dupliquen las funciones con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones
con las que quiere tener esta agencia de transformación digital y telecomunicaciones en caso de que decidieran extinguir al IFT, porque insisto, quieren lanzar un satélite, que eso le toca a la SCT y al IFT, quieren tener temas de conectividad, eso le toca a la SCT, y quieren temas de espectro social, eso le toca al IFT. Por lo tanto, estamos ante 3 instancias, 3 instituciones, una autónoma que quieren extinguir, una administrativa, que es la Secretaría de Infraestructura, y esta nueva, que todavía no sabemos exactamente qué atribuciones va a tener. Jorge, ¿hay alguna instancia en otro país que emule a esta agencia que se quiere constituir? Fíjate que eso es muy interesante, porque lo que sí hay, Darío, son secretarías o ministerios de TIC, secretarías o ministerios de transformación digital. Es decir, es una instancia intermedia que no llega a ser autónomo, como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no les gusta a la Cuarta Transformación, pero tampoco se le concede el rango de Secretaría de Estado o de Ministerio, como es en otros países de América Latina. Lo hay en Colombia, lo hay en Ecuador, lo hay en Brasil, lo hay en China, lo hay incluso en España. Es toda una parte de transformación digital. Esta es una agencia intermedia, y no solo debemos preguntarnos por el futuro del IFT, sino también preguntar el futuro de la actual estrategia de la agenda digital en México, la estrategia digital que depende directamente de la oficina de la presidencia. Yo creo que ahí es donde se puede colocar, pero insisto, necesitamos conocer el decreto de creación y si hay experiencias de secretarías o de ministerios de transformación digital y telecomunicaciones. Claro. Jorge, ¿y qué tan complicado, qué tan costoso va a ser digitalizar al gobierno, como tú dices, las aduanas, el SAT y muchas dependencias que tienen trámites directos con la ciudadanía? Yo considero que esta agencia de transformación, si quieren que logre sus objetivos, que me parece modesto el 80%, yo creo que debe ser el 100%, porque estamos hablando a 2030. 2030 es otro país, la tecnología ha avanzado más, ya todo va a ser absolutamente digital, todo absolutamente conectado, y si quiere tener la seriedad con la experiencia que ya tiene, que podría ser su titular, que es José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, que él llevó una agencia aquí en la Ciudad de México, pues debe tener un presupuesto y debe tener facultades de coordinación de toda la administración federal. Yo considero que es un superpuesto, un gran coordinador, necesita apoyo político al más alto nivel, o sea, de la presidenta electa, necesita poder coordinar a toda la administración pública, coordinarse incluso con los estados de la República y lo que quede de entes autónomos en México, y para eso necesita presupuesto. Yo creo que el sello de seriedad para una agencia que lo merece México para estar a la vanguardia tecnológica es que tenga un diseño institucional, atribuciones poderosas, y todo eso se demuestra con presupuesto. Pues Jorge Bravo, director general de DPL Group, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, te apreciamos mucho estos minutos, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, Rogelio, encantado, hasta luego. Que pases buena tarde.